Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El mandatario venezolano ofreció una rueda de prensa para referirse a la demanda contra Estados Unidos por las medidas coercitivas impuestas contra el pueblo. Además, Nicolás Maduro afirmó este viernes que espera que la Corte Penal Internacional falle a favor del pueblo venezolano, enfatizando lo siguiente: nosotros vamos con toda la buena fe para que haya justicia. El poder de las pruebas que tiene Venezuela tiene un solo camino, la justicia. Maduro aseguró que ha sido un paso necesario para exigir justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra los venezolanos, al impedirles comprar alimentos, medicamentos y negociar libremente en el mundo, precisando que Venezuela tiene perseguidas, congeladas e inutilizadas todas las cuentas bancarias internacionales. Asimismo, informó que las autoridades venezolanas están evaluando acciones para tomar con los embajadores que se han inmiscuido en los asuntos internos del país suramericano. Nicolás Maduro también dijo que el sistema de las Naciones Unidas no está exento de debilidades, de presiones y de fallas. Muchas veces se hace el ciego, sordo y mudo frente a las grandes tropelías que comete el imperio contra los pueblos del mundo. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre este tema y además imploramos a ustedes que puedan dejar sus comentarios y así poder iniciar un gran debate. Washington no dejó otra opción a Caracas que denunciar al gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Esto lo aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en rueda de prensa con medios internacionales. Venezuela es víctima de una agresión sin parangón en la historia, ante sanciones que le impiden comprar alimentos, medicamentos o negociar libremente. Tiene que haber justicia. Así piensa el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por ello, la demanda que introdujo ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Estados Unidos busca defender la vida, la paz e igualdad del pueblo venezolano. Que el gobierno de Estados Unidos todos los días, persiga, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, es una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Es una guerra económica, es una guerra estructural contra la sociedad venezolana, es una guerra criminal, tan criminal como el que lanza bombas. Para Caracas, las medidas coercitivas de Estados Unidos violan el sistema de Naciones Unidas y el derecho internacional, pero aún en estas condiciones, el gobierno bolivariano mantiene su disposición a dialogar con su homólogo estadounidense. Siempre le diré, la mejor forma de resolver este conflicto es conversando, hablando, dialogando. Y si usted quiere entenderse con quien tiene las riendas de Venezuela, estoy a la orden, señor Donald Trump. Pero si usted lo que quiere es que lo sigan engañando y quiere seguir diciendo que va a invadir a Venezuela y quiere seguir diciendo que va a aplastar a Venezuela, como lo dijo en el Congreso, allá usted. El mandatario venezolano aspira a que un gran movimiento de opinión mundial para comunicar la verdad del país impulse la demanda contra Estados Unidos. Al mismo tiempo, suma esfuerzos por conformar un grupo de países amigos de Venezuela en función de un proceso de diálogo inclusivo y soberano antes, durante y después de las elecciones parlamentarias pautadas para este año. En este momento se desarrolla a varias bandas un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos del país para dar garantías nuevas, garantías plenas de todo tipo que influyan en un proceso electoral de renovación parlamentaria que sea lo más participativo posible. Sobre la vecina Colombia, Nicolás Maduro reiteró que su homólogo Iván Duque rompió todas las reglas básicas de la política internacional y del entendimiento con Venezuela. Cuando Colombia se le va a plantar a Iván Duque y le va a decir, ya basta, para, Iván Duque. Hay que entenderse con Venezuela. Hay que respetar a Venezuela.
¿Cuándo se le van a parar? Similar llamado hizo el presidente venezolano a las autoridades de Brasil ante evidencias de que el gobierno de Jair Bolsonaro está detrás de las amenazas terroristas contra Venezuela. Pero Brasil debe saber que hay grupos terroristas desde el territorio brasilero preparando ataques e incursiones militares contra Venezuela. Está comprobado. Y nosotros tenemos derecho a prepararnos. Nicolás Maduro recordó que este fin de semana estarán movilizados más de 2.500.000 combatientes de todos los sistemas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia en los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020. Explícanos un poco más de lo que dijo este viernes en su rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro. Tú estuviste allí, cubriste la rueda de prensa. ¿Qué otros puntos medulares atacó en esa rueda? Sí, básicamente el punto fundamental ya lo aclaraste suficientemente en este reporte. Se trata de esta demanda contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no dejó otra opción a Venezuela, dijo el presidente Nicolás Maduro, porque esta nación suramericana vive una agresión sin parangón en la historia al no poder acceder a los alimentos, a los medicamentos o comerciar libremente en el mundo. Importante destacar lo que decía el presidente Nicolás Maduro en el sentido que el sistema de medidas coercitivas de Estados Unidos viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. A pesar de esto, lo que decía es que mantiene la intención de tender la mano a Estados Unidos y conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, con respecto a la situación nacional del país, consideró que la única manera de enfrentar este problema que vive hoy Venezuela es mediante el diálogo, y por eso el país está impulsando un grupo de amigos que pueda favorecer un diálogo inclusivo y soberano en el país, y la disposición que tiene la bancada bolivariana en el Parlamento de Venezuela de que sea esta propia Asamblea Nacional quien designe a los próximos rectores del Consejo Nacional Electoral, y que de esta manera se puedan desarrollar las elecciones parlamentarias que deben tener lugar durante este año. Importante destacar también las reflexiones que hacía sobre las relaciones con Colombia y con Brasil. En el caso de Colombia, también la disposición de establecer nuevamente canales de comunicación, canales políticos para enfrentar la relación entre los dos países, y por otro lado su postura con respecto a cómo Brasil y particularmente el gobierno de Jair Bolsonaro se ha convertido también en una punta de lanza contra Venezuela. El gobierno de Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, tras la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington. Previamente, el presidente venezolano Nicolás Maduro había informado que denunciaría ante instancias jurídicas internacionales a la administración del presidente Donald Trump, luego de que la aerolínea venezolana Conviasa fuera sancionada por el gobierno estadounidense. Vamos a buscar justicia, basta de tanta agresión infame, manifestó el mandatario. De acuerdo con Nicolás Maduro, las sanciones de Estados Unidos sobre el país suramericano han causado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares, que se traducen en bloqueos de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior, lo que impide la compra de alimentos y medicinas para las poblaciones más vulnerables. En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado numerosas sanciones contra Venezuela, que van desde prohibiciones de viaje a miembros del gobierno hasta embargos de cuentas bancarias que afectan directamente a la población. Las medidas coercitivas unilaterales se han intensificado desde que hace un año el país norteamericano reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre este tema. Además, imploramos a ustedes que puedan dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza,
entregó un escrito, una demanda ante la Corte Penal Internacional para denunciar las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos contra esta nación suramericana. En el escrito se detallan distintos actos de sanciones que ha implementado Estados Unidos durante los últimos años, sanciones, medidas de presión contra el gobierno, que son vistas también como medidas de presión contra todo el pueblo.